Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar un tema que a muchos de ustedes les ha robado el sueño y ha despertado un montón de suspiros. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de las segundas oportunidades en el amor? Porque nuestro título de hoy es ni más ni menos que Aatai y Serinei se dan una segunda oportunidad al amor. Sí, lo han oído bien. Vamos a meternos de lleno en esa chispa que parece haber resurgido entre estas dos grandes estrellas, y analizar qué podría significar esto para ellos y para nosotros, sus seguidores. Si les gusta este tipo de contenido, donde desgranamos los secretos del corazón de nuestras celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que traemos. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. El mundo del espectáculo, como la vida misma, está lleno de giros inesperados, de finales que no lo son tanto, y de esos momentos en los que parece que el destino vuelve a cruzar caminos que ya se habían separado. Y si hay una pareja que nos ha dado para hablar, para soñar y para ilusionarnos, esa es sin duda la de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Ambos pilares del panorama actoral turco nos conquistaron con su química innegable en la pantalla, y su relación fuera de ella, aunque discreta, siempre ha sido un foco de atención. Recordarán que hace unos años, su romance acaparó portadas y se convirtió en uno de los temas más comentados. Pero como suele suceder en este exigente mundo, las cosas tomaron caminos diferentes. Cada uno siguió su rumbo enfocándose en sus exitosas carreras, y dejándonos a muchos con la sensación de que una historia tan bonita quizás no había dicho su última palabra. Y aquí es donde entra la magia de la especulación y los indicios. En las últimas semanas, los rumores han vuelto a surgir con fuerza. Pequeños detalles, coincidencias, miradas cómplices captadas por los paparazzis, y declaraciones veladas que han alimentado la ilusión de que quizás, solo quizás, Aatai y Serinei estén dándose esa tan ansiada segunda oportunidad. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, empecemos por los avistamientos. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y no precisamente en eventos públicos o coincidiendo por casualidad en una alfombra roja. Hablamos de cenas, de paseos, de momentos que parecen sugerir algo más que una simple amistad o un encuentro casual. Y no podemos obviar las redes sociales, ese termómetro de la vida moderna. Aunque ninguno de los dos es de compartir cada detalle de su vida privada, sí que hay gestos, likes estratégicos, comentarios que pueden leerse entre líneas. ¿Son casualidad? ¿Son una forma sutil de confirmar algo que ya es un secreto a voces? Es difícil decirlo con certeza, pero la acumulación de estos pequeños detalles es lo que ha hecho que la chispa de la esperanza se reavive en el corazón de sus fans. Pero, ¿qué significa realmente una segunda oportunidad en el amor? Para empezar, no es algo fácil. Volver con alguien del pasado implica dejar atrás los motivos por los que se separaron. Requiere madurez, comunicación y, sobre todo, la voluntad de ambos para superar los obstáculos y aprender de los errores. En el caso de Aatai y Serinei, su juventud y la intensidad de sus carreras en aquel momento pudieron haber sido factores. El mundo del espectáculo es implacable, con agendas apretadas, constantes viajes y una presión mediática que puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Quizás con el tiempo ambos han crecido como personas y como profesionales. Quizás han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que tuvieron y lo que perdieron. Y quizás, ahora con una perspectiva diferente ven en el otro aquello que les hizo enamorarse en primer lugar, pero con la sabiduría que solo los años y las experiencias pueden brindar. Es la idea de reencontrarse, pero esta vez con una base más sólida, con una comprensión más profunda del otro y de uno mismo. Pensemos en los argumentos a favor de esta posible reconciliación. Primero, la conexión que existía entre ellos era innegable. En pantalla la química era palpable, y esa chispa difícilmente se finge. Cuando dos personas se conectan a ese nivel, es natural que la vida intente, de alguna manera, volver a unirlas. Segundo, ambos han demostrado ser personas reservadas con respecto a su vida privada. Si estuvieran saliendo de nuevo, lo estarían haciendo con mucha discreción, lo que podría indicar que quieren proteger lo que tienen. No es la típica pareja que busca los focos para exhibir su relación, sino que parecen valorar la intimidad. Ahora, también debemos ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, los rumores vuelan y las apariencias engañan.
A veces, lo que parece una reconciliación no es más que una buena amistad o un encuentro casual. Sin embargo, dada la historia que comparten y la intensidad de los rumores, es difícil ignorar la posibilidad de que algo esté sucediendo. ¿Qué podríamos esperar si realmente se dieran esta segunda oportunidad? Por un lado, podríamos ver una relación más madura y consolidada. Ambos habrían aprendido de sus experiencias pasadas y podrían estar más preparados para afrontar los desafíos de una relación en el ojo público. Por otro lado, la presión mediática seguiría siendo un factor importante. Los paparazzi, las especulaciones y las constantes preguntas sobre su relación podrían ser un desafío, pero también algo que ambos, como figuras públicas experimentadas, saben manejar. Además, es fascinante pensar en cómo esta posible reconciliación podría influir en sus carreras. ¿Se verían inspirados para trabajar juntos de nuevo? ¿Sería una relación que les daría una nueva dimensión a su arte? La posibilidad es intrigante. Imaginen a Atai y Serrini compartiendo créditos en un nuevo proyecto con esa química renovada y la madurez que ahora poseen. Sería un evento cinematográfico sin precedentes, sin duda. Analicemos las señales más concretas que han alimentado estos rumores. Se les ha visto compartiendo momentos, y aunque no haya fotos explícitas de ellos juntos de la mano, las coincidencias son demasiado grandes para ser ignoradas. Un restaurante al que ambos han acudido en fechas cercanas, un mismo círculo de amigos que comparte publicaciones, pequeños detalles que sumados construyen un relato. La forma en que hablan el uno del otro en entrevistas pasadas también puede ser un indicativo. Aunque ya no estén juntos, solían hacerlo con respeto y admiración. Y esa admiración mutua, ese aprecio por el talento y la persona del otro, es una base sólida para cualquier tipo de relación, sea de amistad o algo más. Si nos ponemos en la piel de ellos, ¿qué les motivaría a intentarlo de nuevo? Quizás, a pesar de haber intentado rehacer sus vidas con otras personas, siempre hubo ese recuerdo, esa conexión especial que nunca se borró del todo. Quizás se dieron cuenta de que lo que tenían era valioso y que merecía una segunda oportunidad. El amor, cuando es genuino, tiene esa capacidad de resurgir, de encontrar un camino de vuelta. Es importante recordar que al final del día, sus vidas privadas son suyas. Nosotros como fans podemos especular, podemos ilusionarnos, pero la verdad solo la saben ellos. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, seguir sus carreras y, si esta posible reconciliación es real, alegrarnos por ellos. Porque al final todos buscamos la felicidad, y si la encuentran el uno en el otro, eso es algo digno de celebrar. En resumen, los rumores de una posible reconciliación entre Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya están en boca de todos. Los avistamientos, los gestos sutiles en redes sociales y la historia que comparten han reavivado la ilusión de sus seguidores. Si bien debemos ser cautelosos con las especulaciones, la posibilidad de que estos dos talentosos actores se den una segunda oportunidad al amor es intrigante y emocionante. Quizás con el tiempo y la madurez, hayan encontrado el camino de regreso el uno al otro, listos para construir algo más fuerte y duradero. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Atai y Serrini se merecen una segunda oportunidad? ¿Qué les parece esta posibilidad? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen pulgar arriba, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Atai y Serrini, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.